Romanos capítulo 4, desde el versículo 4. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel, cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Permítanme hacerles una pregunta. Supongamos que alguien trabaja duro todo el día, y luego es remunerado por su trabajo. Cuando recibe su salario, ¿recibe su salario como un favor o es algo que se le debe? ¿Qué opinan? Se le está pagando por el trabajo que ha hecho, entonces el dinero que recibe no es un favor, no es gracia. Cuando dice, al que no trabaja, significa que no hemos hecho nada en lo absoluto de lo que Dios quiere que hagamos. Esto es porque somos pecadores. Aquí, cuando dice, al impío, significa el pecador. El impío no ha hecho nada por Dios. Aunque una persona lleve bien a cabo sus deberes como diácono, o dé mucho dinero a la iglesia, y vaya regularmente a las oraciones matutinas, Dios no las toma en cuenta. Entonces, somos pecadores que no hemos hecho nada en lo absoluto ante Dios. Pero, ¿qué dice Dios? Dios dice que esta persona que no ha hecho nada, el pecador, es justo. Una persona que está profundamente preocupada en su corazón por los muchos pecados que ha cometido, y está preocupada por lo que va a hacer con esos pecados, no necesita preocuparse más. Dios ha dicho, yo te he justificado. El hecho de que Dios haya dicho esto es muy bueno, ¿no es así? Ahora vean el versículo 6. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dice, sin la mediación de las obras, pese a que no han hecho nada en absoluto para Dios, nada que Él reconozca, Él los considera justos. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Repitan después de mí. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Vean lo que dice aquí. Esto es lo que significa ser justificados. Nuestras transgresiones son perdonadas. Las transgresiones son los pecados, ¿cierto? Entonces, Dios ha perdonado nuestras transgresiones, nuestros pecados. Este es el punto. Una persona cuyos pecados han sido perdonados es justa. No es que una persona sea llamada justa por no cometer ningún pecado. Más bien, son aquellos a quienes Dios les ha perdonado sus transgresiones, sus pecados, los que son justos. Esto es lo que significa. Siguiente, dice. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Si cierran una cortina, esta cubre algo, ¿cierto? Veamos esto. Esta persona de aquí es un pecador. Ha pecado. Es una persona que ha cometido pecados ante Dios. ¿Qué dice aquí? Dice pecado. ¿Y cómo se cubre este pecado? Jesús vino y... ¿Pueden ver el pecado ahora? ¿O no? A través de la sangre de Jesús, estos pecados han sido borrados. Han sido cubiertos. A través de la sangre de Jesús, este pecado ha sido completamente cubierto. Vean, este pecado ya no está, ¿cierto? Hace un momento, la palabra pecado estaba allí, ¿no es así? Pueden verla ahora, ¿verdad? Pero a través de la sangre de Jesús, este pecado ha sido cubierto.
¿Pueden verlo ahora? De igual forma, Jesús ha cubierto nuestros pecados con su sangre. Los ha cubierto todos. Así que ahora somos dichosos por leer estas palabras, dichosos por escuchar estas palabras, y dichosos por guardar estas palabras. Ahora, veamos de nuevo el versículo 8. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Vean esto. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Si no creen con absoluta seguridad que el Señor no tomará en cuenta su pecado, siento decirles esto, pero que les vaya bien. ¿Saben a dónde se dirigen? Van al infierno, a eso me refiero.